¿Pensaste que ya habías escuchado todo sobre la época de oro del cine mexicano? Te equivocas. Lo que descubriste antes fue solo el principio. Ahora prepárate para conocer secretos aún más explosivos, tragedias más profundas y escándalos que la industria cinematográfica intentó borrar de la historia. En Historias y Biografías del Cine continuamos desenterrando las verdades prohibidas que transformarán completamente tu percepción de tus ídolos favoritos. Antes de comenzar, queremos saber, ¿desde qué ciudad del mundo nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios y forma parte de nuestra comunidad de amantes del cine clásico. La época dorada fue una era de esplendor visual, pero también de sombras profundas. Mientras las marquesinas brillaban con nombres inmortales y las multitudes aplaudían extasiadas, detrás de las cámaras se desarrollaban dramas que rivalizaban con las películas más intensas. Directores tiránicos, amores imposibles, muertes trágicas, rivalidades mortales y decisiones que costaron carreras enteras. ¿Sabías que un ícono del humor improvisaba tanto que enloquecía a los directores? ¿Que una diva argentina humillaba públicamente a jóvenes actores antes de aceptarlos? ¿Que un comediante perdió a su hija en un brutal asesinato callejero? La verdad duele, pero también libera. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves el cine mexicano. No hay vuelta atrás. Cantinflas, el genio incontrolable que volvía locos a los directores. Mario Moreno, Cantinflas, se convirtió en el cómico más importante de la historia del cine mexicano y en un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Sin embargo, pocos conocen que durante los rodajes era una auténtica pesadilla para los directores que valoraban el control y la precisión. Su genio creativo venía acompañado de una rebeldía artística que hacía temblar a los realizadores más experimentados. La historia más reveladora ocurrió durante el rodaje de Ahí está el detalle, en 1940, filmada bajo la dirección de Juan Bustillo Oro. Antes de comenzar la producción, Bustillo Oro había visto algunas películas anteriores de Cantinflas y su opinión no podía ser más desfavorable. Le parecían cintas sin relevancia artística y consideraba que su protagonista no ofrecía garantías de calidad. Cuando finalmente lo observó actuar en vivo en el Teatro Garibaldi, quedó aún menos impresionado. Le parecía que hablaba excesivamente sin decir absolutamente nada concreto, y aunque reconocía que hacía reír al público, lo consideraba simplemente un bufón más entre tantos. Aún así, por presión de los productores que veían potencial comercial en el cómico, Mario Moreno fue contratado. A partir de ese momento, la experiencia del director se transformó en una auténtica pesadilla profesional que lo haría cuestionar su propia carrera. Juan Bustillo Oro había escrito cuidadosamente todos los diálogos del guión, puliendo cada frase con precisión literaria. Pero Cantinflas simplemente no lo respetaba. En el set improvisaba completamente libre, cambiando el tono, alterando el ritmo e incluso modificando el sentido de muchas escenas. Él creía firmemente que los diálogos escritos eran inverosímiles, mal construidos y poco naturales, así que prefería inventarlos sobre la marcha, confiando en su instinto cómico. Para un director acostumbrado al control absoluto de cada aspecto de sus películas, esto fue una fuente constante de conflicto y frustración. Bustillo Oro sentía que estaba perdiendo el control de su propia obra, que el proyecto se le escapaba de las manos por culpa de un cómico indisciplinado que se creía más inteligente que el guionista. A pesar de las tensiones insoportables, la película se completó en apenas 3 semanas de rodaje intenso. Y aunque para Bustillo Oro fue una experiencia absolutamente exasperante, que juró no repetir jamás, la historia dio un giro sorprendente e irónico. Ahí está el detalle. Se estrenó el 11 de septiembre de 1940 y fue un rotundo y aplastante éxito. El público quedó completamente encantado con la chispa, el ingenio y el ritmo único que Cantinflas imprimió a su personaje, elementos que ningún otro actor habría podido replicar siguiendo un guión rígido. La improvisación que tanto había enfurecido al director resultó ser precisamente la fórmula mágica del éxito. Curiosamente, la escena final del juicio fue inspirada en un caso real ocurrido en 1925 contra el criminal Álvaro Chapa. Mario Moreno tomó como referencia el peculiar y confuso estilo de hablar del acusado para construir su famoso modo de expresión, el llamado cantinfleo, decir muchísimo pero no decir absolutamente nada concreto, y aún así ganarse completamente al público. Este papel lo catapultó definitivamente a la fama nacional e internacional, marcando el inicio de una carrera imparable que lo convertiría en leyenda. A día de hoy, Ahí está el detalle, sigue siendo considerada por críticos y público como la mejor película de Cantinflas e incluso ocupa el 10º lugar en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano de todos los tiempos. La paradoja es deliciosa.
El director que lo despreciaba terminó dirigiendo su obra maestra, precisamente porque el actor ignoró por completo sus instrucciones. Libertad Lamarque, la diva que humillaba a sus coprotagonistas. Libertad Lamarque no solo era admirada por su deslumbrante belleza y su extraordinario talento actoral y musical, sino también temida por su carácter sumamente exigente, su ego descomunal y su dominio técnico absoluto sobre cada aspecto de la producción cinematográfica. Procedente de Argentina, llegó a México como una estrella ya consagrada y fue ganando terreno en el cine mexicano gracias a su amplia experiencia teatral y cinematográfica. Su poder en la industria era tal que tenía voz decisiva en las producciones donde participaba, controlando desde la iluminación hasta la elección de sus coprotagonistas. Ningún actor podía trabajar a su lado sin pasar primero por su aprobación personal, un proceso humillante que muchos jóvenes talentos tuvieron que soportar para conseguir su oportunidad. En contraste, el joven Julio Alemán, 25 años menor que ella, apenas daba sus primeros pasos titubeantes en la industria cinematográfica. Tras destacar brillantemente en una obra de teatro, un productor lo invitó a participar en la película La cigüeña dijo sí, dirigida por Rafael Valedón. Aunque ya tenía el respaldo entusiasta del equipo de producción y del propio director, aún faltaba superar el obstáculo más importante y temido: la aprobación de Libertad Lamarque, quien no aceptaba compartir escena con cualquier actor sin antes evaluarlo personalmente con criterios que rayaban en lo tiránico. Siguiendo las estrictas instrucciones del director, Julio acudió nervioso al domicilio de la actriz para someterse a una suerte de audición privada que más parecía una inspección de ganado. Libertad lo observó con meticulosidad implacable, examinándolo de arriba abajo como si fuera un objeto. Le pidió mostrar su perfil derecho, luego el izquierdo, realizar diversas expresiones faciales, caminar de cierta manera y finalmente, en un gesto que el joven actor nunca olvidaría por el resto de su vida, le ordenó abrir completamente la boca para revisar minuciosamente su dentadura. Julio Alemán confesó años después, cuando ya era una estrella consolidada, que aquel momento lo hizo sentir profundamente humillado, como si fuera un animal en exhibición y no un ser humano con dignidad. Sin embargo, necesitaba desesperadamente esa oportunidad. Así que contuvo su incomodidad y su rabia, tragándose el orgullo y no expresando su molestia. Finalmente, después de varios minutos de inspección silenciosa y tensa, Libertad le dio el visto bueno para interpretar a su hijo en la cinta como quien otorga un favor imperial. Aunque aquel encuentro lo marcó profundamente y lo llenó de resentimiento hacia ella, también significó un punto de inflexión crucial en su carrera. El éxito rotundo de la película lo catapultó inmediatamente a la fama y le abrió las puertas a numerosas oportunidades en el cine mexicano. Con el tiempo, Julio Alemán se convirtió en uno de los galanes más importantes de su generación, reconociendo con ironía que aquella dura y humillante experiencia fue paradójicamente una de las más importantes de su vida profesional. Lo que para muchos habría sido una humillación inaceptable que los habría alejado del medio, para él fue el precio amargo pero necesario de su entrada definitiva al estrellato. Nunca perdonó completamente a Libertad Lamarque por ese trato degradante, pero tampoco pudo negar que le debía parcialmente su carrera. Pedro Infante, el ídolo con corazón de pueblo que cantaba para presos. Corría el año 1948 cuando Pedro Infante encarnó uno de los personajes más emblemáticos de su carrera, Pepe el Toro en Nosotros los Pobres. El director Ismael Rodríguez, buscando una autenticidad pocas veces vista en el cine mexicano y arriesgándose a críticas por la decisión, tomó la determinación revolucionaria de filmar las escenas de prisión dentro del temido penal de Lecumberri, un lugar famoso no por su arquitectura sino por la crudeza, la violencia y la desesperanza que albergaba entre sus muros. Durante varios días, el lugar más temido de México se transformó en un set de filmación sin precedentes. Reclusos reales, algunos condenados por delitos graves y otros por causas menores o incluso injustas, se convirtieron en extras de la película, aportando una autenticidad imposible de lograr con actores profesionales. Uno de los detalles más humanos y profundamente conmovedores de esta historia, que revela el verdadero carácter de Pedro Infante, es que durante los descansos del rodaje, el actor convivía genuinamente con los reclusos. No se aislaba en un camerino especial ni mantenía distancia por seguridad. Les cantaba con su voz inconfundible, platicaba con ellos sobre sus vidas y sus familias, los escuchaba con atención, los hacía reír con anécdotas y los trataba como seres humanos dignos de respeto. Para muchos de esos hombres olvidados por la sociedad, esos momentos fueron algo absolutamente inolvidable que atesorarían el resto de sus vidas. Pero no todo fue camaradería y canciones.
Las escenas filmadas en Lecumberri exigían enorme fuerza emocional y autenticidad dramática. En una de las más recordadas y poderosas, Pepe el Toro pelea desesperadamente por recuperar la medalla de su madre entre pasillos repletos de presos reales que observaban con miradas duras. La tensión, el drama, la crudeza de esas imágenes, todo se sintió completamente auténtico porque de hecho lo era. No había actuación artificial posible en ese entorno real. Otro momento absolutamente brillante y eternamente recordado de la cinta fue cuando Pedro Infante entona Amorcito Corazón en medio de la prisión. La canción, llena de ternura y esperanza, contrastaba dramáticamente con la dureza del entorno. En ese instante mágico, el cine logró lo imposible: convertir los muros fríos y grises en un telón para el amor, la esperanza y la redención humana. Algunos productores pensaban que era peligroso e irresponsable que una estrella de su calibre cantara frente a reclusos potencialmente violentos. Pero Pedro Infante sabía algo que muchos ignoraban. En esa época cientos de hombres estaban presos por delitos menores, por deudas impagables o incluso por causas completamente injustas derivadas de la pobreza extrema. En más de una ocasión documentada, el actor se ofreció personalmente a pagar las multas de quienes no podían salir por falta de dinero, liberando a decenas de hombres que recuperaron su libertad gracias a su generosidad. Ese era Pedro Infante en su esencia más pura. Un artista con corazón de pueblo que nunca olvidó sus orígenes humildes y que usó su fama y su fortuna para ayudar a los olvidados. Hoy Lecumberri ya no es prisión. Se ha convertido en el archivo general de la nación, pero su pasado sigue vivo en la memoria colectiva, especialmente cuando se recuerda el histórico rodaje de Nosotros los Pobres, la película que inmortalizó a Pedro Infante como el héroe del pueblo mexicano. Stanislaw Schilinski, el cómico celoso que hirió a Cantinflas donde más dolía. Durante la época de oro del cine mexicano, una rivalidad silenciosa pero profundamente dolorosa se gestó entre dos grandes figuras del humor que paradójicamente formaban parte de la misma familia política. Mario Moreno Cantinflas estaba casado con Valentina Ivanova, mientras que Stanislaw Schilinski estaba casado con Olga, hermana de Valentina. A pesar de ser cuñados, sus diferencias personales y profesionales los llevaron a un distanciamiento cargado de celos, resentimientos y tensiones insoportables. Schilinski, de origen ruso, había llegado a México como parte de un circo junto a su hermano, buscando una vida mejor. Decidió quedarse en el país e iniciar su carrera artística en una carpa llamada precisamente Valentina, donde conoció a su futura esposa. Por su parte, Cantinflas, nacido en una familia humilde mexicana, había probado innumerables oficios antes de descubrir su vocación en el mundo del espectáculo. Fue en esa misma carpa donde ambos coincidieron por primera vez y comenzaron a compartir escenario, desarrollando rutinas cómicas que hacían reír al público popular. De hecho, varios historiadores del cine creen que Schilinski tuvo un papel fundamental y poco reconocido en el desarrollo inicial del personaje de Cantinflas, ya que entre ambos solían intercambiar ideas, técnicas y gags para construir sus rutinas cómicas. Con el paso del tiempo, sin embargo, Cantinflas alcanzó un éxito absolutamente arrollador, consolidándose como una figura icónica del cine nacional y eventualmente internacional, mientras que Schilinski, a pesar de su innegable talento cómico, no logró igualar ese nivel estratosférico de fama. Aunque tuvo reconocimiento junto a Manolín en su propia dupla cómica, los resultados comerciales no fueron ni remotamente comparables al impacto masivo de su cuñado. Algunos amigos cercanos afirman que esa diferencia abismal de éxito provocó celos profesionales devastadores, que eventualmente contaminaron por completo su relación personal, convirtiendo las reuniones familiares en eventos tensos y desagradables. El conflicto más recordado y doloroso entre ellos ocurrió durante una reunión familiar navideña. Según múltiples testigos que estuvieron presentes, Schilinski, visiblemente afectado por el alcohol y con años de resentimiento acumulado, hizo un comentario calculadamente cruel que dejó a Cantinflas completamente sin palabras. Le dijo con desprecio que él tenía algo que Cantinflas jamás podría tener, sin importar cuánto dinero o fama acumulara: un hijo biológico. El comentario fue especialmente hiriente y devastador porque se decía abiertamente en la industria que Cantinflas era estéril y que había adoptado a Mario Arturo Moreno Ivanova tras un acuerdo económico con una mujer estadounidense llamada Marion Roberts, con quien supuestamente había tenido una relación breve durante una gira artística. Este comentario directo, crudo y públicamente humillante expuso una herida profundísima que el actor siempre había mantenido en absoluto secreto, protegiéndola del escrutinio público. La escena fue extremadamente incómoda para todos los presentes, y por primera vez en su vida, el maestro de la palabra quedó sin capacidad de respuesta, derrotado emocionalmente por alguien de su propia familia.
A pesar de sus desencuentros irreconciliables, ambos siguieron caminos profesionales y personales completamente distintos hasta el final de sus días, sin volver a hablarse. Chilinski nunca alcanzó la fama de su cuñado, y Cantinflas nunca perdonó esa humillación pública que lo marcó para siempre. El Piporro, el cómico que desafió al presidente y desapareció 8 años. Eulalio González Ramírez, mejor conocido como El Piporro, fue comediante, actor, cantante y guionista con un estilo norteño único que lo convirtió en una figura absolutamente entrañable para el público mexicano. Su carisma genuino y su humor conectado con la realidad del pueblo lo hicieron inmensamente popular, especialmente en el norte del país. Aunque nunca se sintió completamente cómodo trabajando en televisión, participó en algunas presentaciones especiales que fueron muy bien recibidas. Fue entonces cuando decidió incursionar como director cinematográfico con ideas progresistas y revolucionarias para la época, como pagar sueldos verdaderamente justos a los actores y técnicos, algo que causó inmediatas fricciones con la poderosa asociación de productores cinematográficos, acostumbrados a explotar laboralmente a sus trabajadores. Las tensiones se escalaron peligrosamente cuando filmó la película El Pocho, una cinta que criticaba de manera velada pero claramente identificable las políticas económicas y sociales del gobierno de Luis Echeverría. Al enterarse del contenido explosivo del guión y temiendo represalias políticas directas, los productores intentaron por todos los medios frenar la producción, ofreciéndole dinero para que abandonara el proyecto. Pero el Piporro, con el valor que lo caracterizaba, no se detuvo. Cuando la película fue finalmente concluida y comenzó a circular entre círculos cinematográficos, el asunto llegó inevitablemente a oídos del entonces presidente Luis Echeverría y especialmente de su hermano Rodolfo Echeverría, quienes reaccionaron con severidad implacable ante lo que consideraron una afrenta imperdonable. Se dice que el Piporro y su familia recibieron advertencias directas y amenazas veladas de personajes cercanos al poder, obligándolo a tomar una decisión drástica: desaparecer completamente de la escena pública. La película nunca se estrenó comercialmente y las copias fueron misteriosamente perdidas o destruidas. Durante casi 8 años, el Piporro prácticamente se esfumó de la vida artística mexicana. Nadie sabía con certeza dónde estaba, si seguía en México o si había huido del país. Los medios de comunicación dejaron de mencionarlo, como si nunca hubiera existido, y sus películas anteriores fueron retiradas de la programación televisiva. Fue hasta 1993 cuando finalmente regresó tímidamente a los reflectores, participando en algunas obras de teatro y apariciones esporádicas en televisión. Nunca habló públicamente sobre lo que realmente sucedió durante esos años de exilio forzado, manteniendo un silencio prudente que probablemente le salvó la vida. En 1999 presentó su autobiografía Canario, en la que relató con humor característico y honestidad moderada su trayectoria artística, aunque evitando cuidadosamente los detalles más comprometedores de su enfrentamiento con el poder político. Su última aparición pública fue el 31 de agosto de 2003, como conductor en un evento especial en el Palacio de Bellas Artes, donde fue ovacionado por un público que nunca lo olvidó. Apenas unas horas después, en la madrugada del 1 de septiembre, el Piporro falleció súbitamente de un infarto al miocardio. Su historia quedó como un recordatorio escalofriante de los peligros que enfrentaban los artistas que osaban criticar al poder en el México de aquella época. Domingo Soler, el patriarca destrozado por una tragedia. Domingo Soler, una de las figuras más queridas, respetadas y admiradas de la época de oro del cine mexicano, nació el 17 de abril de 1901 en Chilpancingo, Guerrero. Miembro de la célebre y talentosa dinastía Soler, se destacó por su extraordinaria versatilidad y profundidad interpretativa en más de 100 películas que marcaron la historia del cine nacional. Su carrera cinematográfica comenzó en 1933 con La Mujer del Puerto, y entre sus papeles más emblemáticos y recordados se encuentran sus magistrales interpretaciones de Pancho Villa y del prócer José María Morelos y Pavón, personajes históricos a quienes dio vida con maestría impecable en los años 30 y 40, convirtiéndose en referencia obligada para futuras generaciones de actores. Con una presencia escénica profundamente conmovedora, Domingo supo representar desde el padre protector y amoroso hasta el sacerdote compasivo y sabio, ganándose el corazón incondicional del público por su honestidad actoral, su carisma natural y su capacidad única para transmitir emociones auténticas. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada de manera devastadora e irreversible por una tragedia absolutamente irreparable que cambió el rumbo de su existencia para siempre. La muerte de su hija Nelly a los apenas 11 años de edad, atropellada brutalmente por un automóvil en un accidente que pudo haberse evitado. Este dolor inmenso e incomprensible lo acompañó literalmente hasta el último día de su vida.
La pérdida lo sumió en una profunda depresión clínica que afectó gravemente tanto su salud física como su carrera profesional. Aunque era uno de los hermanos más jóvenes de la familia Soler, su apariencia envejecida prematuramente y su carácter cada vez más retraído y melancólico lo hacían parecer el mayor de todos. Amigos cercanos relataban que Domingo solía refugiarse por largas temporadas en su casa de Acapulco, alejándose completamente de los escenarios, de los reflectores y de la vida social que antes tanto disfrutaba. Pasaba semanas enteras en soledad contemplando el mar, hablándole a su hija fallecida y tratando inútilmente de encontrar paz interior. Su dolor era tan evidente y profundo que afectaba incluso sus actuaciones. Aunque seguía siendo profesional, quienes trabajaban con él notaban que había perdido la chispa vital, que interpretaba sus papeles con técnica impecable pero sin el alma que antes lo caracterizaba. El 13 de junio de 1961, mientras descansaba en su silla favorita en su casa de Acapulco, mirando al horizonte y pensando probablemente en su hija amada, un infarto silencioso terminó súbitamente con su vida. Sus restos fueron trasladados inmediatamente a la Ciudad de México, donde fue sepultado con honores en el lote de actores de la ANDA en el Panteón Jardín. Domingo Soler dejó una huella absolutamente imborrable en la historia del cine mexicano. Fue un artista íntegro, un patriarca respetado de la pantalla y un hombre que supo transformar su dolor más profundo en arte conmovedor, aun cuando la vida le arrebató cruelmente lo más preciado. Su legado permanece como una luz discreta pero tremendamente poderosa en cada uno de sus personajes inolvidables. María Antonieta Pons, el ciclón que se retiró en el misterio. María Antonieta Pons, conocida como el Ciclón del Caribe, fue una de las rumberas más emblemáticas, sensuales y exitosas de la época de oro del cine mexicano. Su hipnótico movimiento de caderas, su enorme expresividad corporal y su belleza exótica la convirtieron en un imán irresistible para el público, especialmente para los caballeros que acudían entusiasmados a verla actuar en teatros y cines de todo el país. Durante más de 25 años brilló intensamente en los escenarios y en la pantalla grande, destacando por su sensualidad desbordante, su carisma magnético y su capacidad única para interpretar personajes de mujeres fuertes y decididas. En 1965, en la cúspide de su belleza y con apenas 43 años, decidió abruptamente retirarse del medio artístico, justo cuando el cine de rumberas había quedado definitivamente en el pasado. A partir de ese momento, su vida se volvió un auténtico misterio que alimentó todo tipo de especulaciones. Rechazó sistemáticamente homenajes, evitó todo contacto con la prensa y no volvió a aparecer públicamente en ningún evento relacionado con el cine. Incluso cuando su esposo, el actor Arturo de Córdoba, falleció, María Antonieta se aisló aún más profundamente, negándose a recibir premios honoríficos como la Diosa de Plata y argumentando enigmáticamente que todo lo que puede decirse de mí está plasmado en mis películas. En sus últimos años circularon insistentemente rumores perturbadores de que había engordado excesivamente, perdiendo por completo la figura envidiable que la había caracterizado, y que padecía serios problemas mentales y de memoria que habrían motivado su retiro y su aislamiento. Su viudo negó categóricamente estas versiones, asegurando que María Antonieta conservó su figura hasta edad avanzada y que, si bien tuvo algunas lagunas de memoria propias de la edad, su muerte ocurrida el 20 de agosto de 2004 a los 82 años en la Ciudad de México se debió exclusivamente a un paro cardíaco. Fiel a su hermetismo legendario y a su deseo de controlar hasta el final su propia imagen, su fallecimiento solo se dio a conocer públicamente después de haber concluido completamente los servicios funerarios privados, cumpliendo así su último y categórico deseo de partir de este mundo sin reflectores, sin prensa y sin la mirada curiosa del público que la había adorado. María Antonieta Pons sigue siendo un enigma fascinante, la mujer que lo tuvo todo y decidió desaparecer voluntariamente, convirtiéndose en leyenda precisamente por su silencio. Rosita Fornés. El primer amor de Cantinflas que triunfó lejos de él. Rosita Fornés, nacida en 1923 en La Habana, Cuba, fue hija de padres españoles que se establecieron en la isla buscando mejores oportunidades. Tras el divorcio conflictivo de sus padres, adoptó el apellido de su padrastro, José Fornés, a quien consideró su verdadero padre y quien la apoyó incondicionalmente en su carrera artística. Desde muy joven, mostró un talento extraordinario para el canto y el baile, y a los apenas 15 años ganó un prestigioso concurso de canto en la radio cubana que la catapultó a la fama local. Su destino cambiaría dramáticamente cuando durante una gira artística por México conoció a Mario Moreno Cantinflas, quien quedó absolutamente deslumbrado por su belleza, su talento y su personalidad arrolladora. Cantinflas la convenció apasionadamente de quedarse en México para debutar en el cine mexicano.
prometiéndole que la convertiría en una gran estrella. Entre ensayos intensos, conversaciones profundas y largas noches de confesiones mutuas, nació entre ellos un romance intenso y genuino que Rosita recordaría siempre con cariño como su primer amor verdadero, el que marca para siempre el corazón de una mujer joven. Sin embargo, la relación no prosperó como ambos esperaban. Las diferencias culturales, las presiones de la industria cinematográfica y especialmente los celos profesionales y el carácter controlador de Cantinflas comenzaron a crear fricciones insalvables. Rosita era una mujer independiente que no estaba dispuesta a vivir bajo la sombra de nadie, ni siquiera del cómico más famoso de México. Tiempo después de la ruptura, ella contrajo matrimonio con el actor y empresario Manuel Medel, con quien tuvo una hija y compartió escenario durante varios años en producciones teatrales y cinematográficas exitosas. Sin embargo, este matrimonio tampoco funcionó a largo plazo. Tras su divorcio de Medel, Rosita tomó la valiente decisión de volver a Cuba, su tierra natal, donde triunfó rotundamente en la televisión cubana, convirtiéndose en una de las estrellas más queridas de la isla. Más tarde se casó con el actor cubano Armando Bianchi, quien se convirtió en su compañero de vida hasta 1981, año en que él falleció. Rosita nunca volvió a casarse, dedicándose completamente a su carrera y a su legado artístico. A pesar de haber vivido gran parte de su vida en Cuba, nunca olvidó su paso por el cine mexicano, ni su romance juvenil con Cantinflas, a quien recordaba con afecto y agradecimiento por haberle abierto puertas importantes en su carrera. Rosita Fornés falleció el 10 de junio de 2020 en Miami, Estados Unidos, a los impresionantes 97 años de edad, dejando tras de sí un legado artístico monumental que la consagra como una de las grandes divas latinoamericanas del siglo XX. Su historia es la de una mujer que eligió su independencia por encima del amor y que triunfó por méritos propios lejos de la sombra de un hombre famoso. Guillermo Murray, el actor que perdió a su hija de la forma más extraña. Guillermo Murray, nacido en 1927 en Buenos Aires, Argentina, fue un actor, escritor y director que dejó una huella profunda en el cine y la televisión mexicana. Detrás de su exitosa carrera profesional y su imagen de galán sofisticado, vivió una de las tragedias más devastadoras e inexplicables que puede sufrir un padre: la pérdida de una hija en circunstancias que nunca fueron completamente esclarecidas. En 1963, Guillermo y su esposa Lidia Prisán dieron la bienvenida con enorme alegría a su tercera hija, Marcela, la primera de sus hijos nacida en México y por tanto mexicana de nacimiento. La pequeña creció feliz, rodeada de amor familiar y con toda la vida por delante. Sin embargo, en 1968, cuando Marcela tenía apenas 5 años de edad, perdió la vida en circunstancias tan extrañas como absolutamente dolorosas. La niña cayó desde la ventana del 6º piso de su departamento en la Ciudad de México, apenas 2 semanas después de que su mejor amiguita y vecina del mismo edificio muriera exactamente de la misma forma, cayendo desde la ventana de su departamento. Lo más perturbador y escalofriante del caso es que minutos antes de la tragedia, según el testimonio devastado de su madre, Marcela le dijo con total naturalidad que iba a alcanzar a su amiguita, sin que nadie en ese momento imaginara el significado terrible de esas palabras inocentes. ¿Fue un accidente? ¿Fue un juego infantil que salió terriblemente mal? ¿O realmente la niña decidió deliberadamente alcanzar a su amiga fallecida? Estas preguntas atormentaron a Guillermo Murray el resto de su vida. La pérdida sumió a Guillermo en una profunda depresión clínica de la que nunca logró recuperarse completamente. Su hijo Alejandro Murray recordaría años después con dolor que aunque su padre estaba físicamente presente en casa, parecía ausente emocionalmente, atrapado en un dolor que nunca logró superar, como un muerto viviente cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones. El propio Guillermo Murray confesó en entrevistas posteriores que aprendió a vivir con esa herida eternamente abierta, aferrándose desesperadamente al trabajo como única forma de no derrumbarse por completo, de no volverse loco de dolor y culpa. Actuaba, dirigía, escribía, pero siempre con la sombra de Marcela acompañándolo en cada proyecto. Guillermo Murray falleció sin haber encontrado jamás respuestas satisfactorias sobre lo que realmente sucedió ese día trágico, llevándose consigo el tormento de las preguntas sin respuesta y el vacío irreparable de una hija perdida de la forma más misteriosa. Sonia Furió, la actriz que renunció por dignidad. Sonia Furió nació en 1937 en Alicante, España, y su infancia estuvo profundamente marcada por el trauma del exilio forzado. En 1940, cuando apenas tenía 3 años, su familia emigró a México huyendo desesperadamente de las secuelas devastadoras de la Guerra Civil Española que había destruido el país. Su talento natural llamó la atención del prestigioso director Alejandro Galindo, quien le dio su primera oportunidad en el cine.
Durante los años 50 y 60, Sonia no solo se consolidó como una estrella radiante del cine y la televisión mexicana, sino que también incursionó exitosamente como cantante de boleros, conquistando al público con su voz melodiosa. Era considerada la rubia inalcanzable de la época, en parte por lo extremadamente reservada que era con su vida personal. Sin embargo, cuando decidía hablar, lo hacía con total honestidad y valentía, incluso sobre temas absolutamente tabú en esa época como su orientación sexual. Este gesto de apertura fue confirmado posteriormente por varios colegas que trabajaron estrechamente con ella y que admiraban su valor. En televisión protagonizó exitosas telenovelas como Mi primer amor y en 1982 su última telenovela como protagonista, Vivir enamorada, ambientada en el mundo de una revista femenina moderna. Allí compartió créditos con Alma Muriel, Leticia Perdigón, Blanca Sánchez y Carlos Piñar. Sin embargo, durante la producción ocurrió un escándalo que marcaría el final de su carrera en Televisa. Carlos Piñar abandonó abruptamente la producción por órdenes directas de Paloma Cordero, esposa del entonces presidente Miguel de la Madrid y directora del DIF, quien presionó fuertemente a los ejecutivos de Televisa para remover de las pantallas a actores abiertamente homosexuales, considerándolos una mala influencia moral para las familias mexicanas. Aunque la lista oficial de censura se refería principalmente a hombres homosexuales, Sonia Furió, profundamente indignada por el rechazo, la homofobia institucional y la cobardía de los ejecutivos que se sometieron a la presión gubernamental, decidió renunciar definitivamente a Televisa una vez finalizadas sus grabaciones, en solidaridad absoluta con sus compañeros perseguidos. Esta decisión valiente pero costosa significó que su carrera en esa empresa, la televisora más poderosa de México, nunca volvió a ser la misma. Fue prácticamente vetada de proyectos importantes y relegada a papeles secundarios insignificantes cuando finalmente regresó 4 años después. En 1993, Sonia fue una de las primeras actrices importantes en migrar valientemente a TV Azteca, la nueva competencia de Televisa, donde participó en Con todo el alma junto a Andrés García y Adriana Roel. Esta sería su última aparición en televisión antes de retirarse definitivamente. Sonia Furió falleció el 1 de diciembre de 1996 en Cuernavaca a causa de una neumonía a los 59 años de edad. Es recordada como una mujer adelantada a su tiempo, valiente y digna, que pagó un precio altísimo por defender la verdad, los derechos humanos y la dignidad de su gremio en una época oscura de intolerancia. Anabel Gutiérrez, la madre humillada por Florinda Mesa. Anabel Gutiérrez, nacida en 1931 en la Ciudad de México, creció en una familia acomodada con fuertes vínculos con el mundo del espectáculo. Su talento natural y su belleza la llevaron rápidamente a destacar en el cine mexicano de los años 50. En 1956, Anabel brilló intensamente en la cinta Escuela de Vagabundos, junto a Pedro Infante, actuación magistral que le valió el prestigioso premio Ariel a Mejor Coactuación Femenina Juvenil y consolidó definitivamente su lugar en el Olimpo del cine mexicano. Ya como una reconocida y respetada figura del espectáculo con décadas de trayectoria impecable, ingresó al exitoso programa Chespirito en la popular sección de Los Caquitos, interpretando a la madre de La Chimoltrufia, papel desempeñado por Florinda Mesa, quien además era la pareja sentimental de Roberto Gómez Bolaños, el todopoderoso creador del programa. Sin embargo, la convivencia profesional entre ambas actrices no fue nada fácil. Múltiples testigos del equipo de producción aseguran que Florinda Mesa, abusando de su posición privilegiada como pareja del productor, solía incomodar deliberadamente a Anabel con su intromisión constante en las grabaciones, cuestionando sus decisiones actorales y tratándola con un tono altivo y despectivo que resultaba humillante. En una ocasión especialmente memorable y ofensiva, durante un ensayo, Florinda se acercó a Anabel y le dijo con condescendencia: «Ven, te voy a llevar al camerino». Anabel, sorprendida por el tono imperativo, preguntó: ¿Al camerino? ¿Para qué? La respuesta de Florinda fue tajante, cruel y calculadamente humillante. Para enseñarte a actuar porque sabrás hacerlo para cine, pero claramente no sabes actuar para televisión. El comentario fue considerado por Anabel y por todos los presentes como un acto profundamente humillante e irrespetuoso, especialmente viniendo de una actriz mucho más joven y con muchísima menos experiencia y trayectoria profesional. Anabel Gutiérrez tenía décadas de carrera exitosa en cine, teatro y televisión, mientras que Florinda Mesa apenas estaba construyendo su carrera, principalmente gracias a su relación sentimental con el productor. A pesar del trato tenso, hostil y de los constantes desaires, Anabel continuó trabajando profesionalmente en el programa,
manteniendo su dignidad y no presentando quejas formales ante la producción, probablemente sabiendo que serían inútiles dado el poder que Florinda ejercía sobre Roberto Gómez Bolaños. Colegas del programa confirmaron años después que el comportamiento de Florinda Mesa hacia actrices de mayor edad y trayectoria era sistemáticamente irrespetuoso, alimentado por la inseguridad, los celos profesionales y el abuso de su posición privilegiada. Anabel Gutiérrez falleció el 21 de agosto de 2022 a los 89 años de edad, dejando un legado impecable de profesionalismo y dignidad que contrasta dramáticamente con el trato que recibió en sus últimos años de carrera activa. Y así llegamos al final de este segundo recorrido demoledor por las verdades ocultas de la época de oro del cine mexicano. 11 historias más que revelan el lado oscuro, doloroso y profundamente humano de quienes construyeron con su talento una era cinematográfica irrepetible. Lo que acabas de descubrir en estos 2 videos son verdades que permanecieron sepultadas durante décadas, protegidas por el glamour de la industria, por el miedo al escándalo y por el poder de quienes preferían mantener intacta la imagen perfecta de sus estrellas. Pero la historia real siempre encuentra la forma de salir a la luz. Desde el genio incontrolable de Cantinflas que enloquecía a los directores, hasta la humillación sistemática que ejercía Libertad Lamarque sobre jóvenes actores. Desde el corazón noble de Pedro Infante cantando para presos, hasta las tragedias inexplicables que destrozaron a Guillermo Murray y Domingo Soler. Desde el valor de Sonia Furió, defendiendo la dignidad de sus compañeros, hasta el misterioso aislamiento de María Antonieta Pons. Cada una de estas 21 historias demuestra que detrás de la pantalla plateada había seres humanos complejos, con virtudes admirables y defectos devastadores, con amores imposibles y tragedias irreparables. Ahora queremos saber tu opinión. De todas las historias que descubriste en estos 2 videos, ¿cuál te impactó más profundamente? ¿Cuál te dejó sin palabras? ¿Hay algún otro actor o actriz de la época de oro sobre quien quieres conocer la verdad completa? Escríbelo en los comentarios porque leemos absolutamente todos. Si estos videos cambiaron tu percepción del cine de oro mexicano, si te atraparon tanto como esperábamos y si quieres seguir descubriendo las verdades prohibidas que la historia intentó borrar, suscríbete ahora mismo al canal Historias e Biografías del Cine y activa la campanita de notificaciones. Cada semana investigamos, documentamos y revelamos contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro lado. Biografías completas sin censura, escándalos olvidados, rivalidades mortales, amores prohibidos y los secretos mejor guardados de las estrellas que marcaron generaciones. Comparte estos videos con todos tus amigos, familiares y conocidos que aman el cine clásico. Dale like si te gustó y si crees que más personas merecen conocer estas verdades. Déjanos tu comentario sincero porque tu opinión construye esta comunidad. Recuerda siempre, en Historias y Biografías del Cine no contamos versiones edulcoradas ni cuentos de hadas. Aquí contamos la verdad sin filtros, sin miedo y sin concesiones, tal como sucedió realmente. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio explosivo, donde continuaremos desenterrando los secretos más oscuros y fascinantes de la historia del cine latinoamericano. La verdad te está esperando. Hasta la próxima, cinéfilos de corazón.